Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alexandra Páez y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el método de concentración electrostática. Antes de entrar en el tema, es necesario que conozcamos qué es la electrostática. La electrostática no es más que el área de la física que se encarga de estudiar los fenómenos que se encuentran asociados a cargas eléctricas en reposo. Ahora bien, dicho esto, entonces, ¿qué sería la separación electrostática? Bueno, la separación electrostática, específicamente en partículas de minerales, es la operación o el proceso de concentración que aprovecha las partículas de electrones con que se encuentran cargadas los minerales bajo un campo eléctrico externo, aprovecha estas cargas para poder ser separadas. Este proceso de separación electrostática lo rige un principio. Y este principio está basado en el hecho de que si tenemos un material en una mezcla de partículas, pues estas partículas van a ser cargadas superficialmente por un campo eléctrico o electrostático, y entonces por medio de este campo estas van a ser atraídas o repelidas dependiendo del signo de su carga eléctrica hacia los electrones, hacia unos electrodos que los van a repelir o a atraer. Para el proceso de separación electrostática también cuenta con unos componentes. Estos componentes vienen dados por un mecanismo de carga y descarga, un mecanismo eléctrico, un mecanismo que regule la trayectoria de las partículas no conductoras y un mecanismo que se encargue de la distribución y alimentación del producto. El proceso de separación electrostática o la aplicabilidad de este proceso cuentan con una serie de ventajas, dentro de las cuales podemos mencionar como por ejemplo que las fuerzas electrostáticas actúan solo sobre las partículas, es decir, no afecta en nada en el medio donde estas partículas se desenvuelven. Otra de las ventajas es que estas partículas las fuerzas electrostáticas pueden revertirse, y también que las fuerzas electrostáticas solamente cumplen la trayectoria o siguen una línea del campo magnético que se le está siendo generado. Una de las ventajas más importantes que probablemente tenga este proceso de concentración de minerales es que las partículas o las fuerzas electrostáticas pueden organizarse para trabajar en conjunto con otras fuerzas, como por ejemplo las fuerzas gravitacionales y las fuerzas electrostáticas. Eh, Ahora, un tema muy importante que también, o un punto muy importante también que vamos a tratar es la carga de estas partículas, cómo se cargan estas partículas para que estas posteriormente puedan ser separadas. Y estas partículas se cargan electrostáticamente por tres métodos o por tres tipos de carga o electrificación de las partículas. Dentro de estos tres tipos podemos mencionar la electrificación por contacto, la electrificación por bombardeo iónico y la electrificación por conductividad. Dentro de estas tres, pues vamos a empezar por la primera que mencionamos, que fue la electrificación por contacto. Este es un tipo de electrificación o separación electrostática donde se colocan en contacto dos especies minerales no conductoras que favorecen o para favorecer el cargado eléctrico de su superficie. Una vez conseguido esto, estas partículas son pasadas por un campo magnético que posteriormente las hará separarse, es decir, allí es donde se hará la separación electrostática. En este tipo de electrificación de las partículas, el área de contacto partícula contra partícula es muy pequeño, por lo que se hace necesario promover a través de la acción mecánica el removimiento de las partículas para que éstas puedan cargarse en la superficie. Es muy importante mencionar también que si estas partículas no tienen un contacto intenso o un choque intenso entre sí, pues la separación no puede ser verificable. Luego tenemos a la electrificación por bombardeo iónico. Este es un mecanismo que también es conocido como el cargado por corona, y no es más que la conducción eléctrica que se da a través del aire. En este tipo de separación electrostática, las partículas, bien sea conductoras y no conductoras, son separadas porque
o por el alto campo eléctrico que generan estos electrodos de coronas ionizados. Es decir, si tenemos una mena donde tenemos una mezcla de materiales, buenos conductores y malos conductores, estas se van a separar gracias a los procesos de alta tensión que se van a generar de campos magnéticos para poder separar las partículas de minerales. En tercer lugar tenemos al tipo de electrificación por conductividad o el tipo de electrificación por inducción de la conductividad. En este tipo de electrificación, la mezcla que se va a separar se coloca en un tambor giratorio que posteriormente este tambor va a pasar por un campo eléctrico que es generado por un electrodo tubular de alto voltaje. Las partículas son cargadas por este tipo de electrificación inducida por un periodo corto de tiempo y esto depende de la conductividad y la superficie de las partículas. Cabe destacar que estas partículas son cargadas inversamente a la carga que contiene o que tiene el electrodo de alto voltaje para que de esta manera sea más fácil o se produzca la separación electrostática por las partículas o la carga electrostática de las partículas por inducción. Ahora bien, dicho esto de cómo se cargan las partículas para tener la separación electrostática, vamos a hablar o a mencionar algunas de las variables que tenemos que considerar para tener una buena separación electrostática. Dentro de estas variables podemos mencionar las siguientes: la temperatura, la conducción o la velocidad de la conductividad electrostática, el voltaje del electrodo, que el material esté limpio y seco, también que la velocidad con que serán alimentados los tambores, el espesor de las partículas que vayan a alimentar los tambores, el tamaño de las partículas que alimentarán estos tambores, que los equipos estén en óptimas condiciones, no sobrepasar la capacidad que tengan los equipos con tanto material, entre otras muchas variables a considerar. Ahora muy bien, ya he hablado de todo esto, de cómo es la separación electrostática, los tipos, cómo es que se caracteriza, el principio que la rige. Vamos ahora a conocer cuáles son esos equipos con que se puede llevar a cabo este proceso o la aplicabilidad de este proceso de la separación electrostática. Estos equipos los venden o se encuentran en el mercado dependiendo del tipo de método que se va a utilizar para la carga, para el cargado de las partículas en la separación electrostática. Es decir, tenemos equipos para la electrificación o equipos de bombardeo iónico, tenemos equipos de conductividad inducida, tenemos equipos de la conductividad por contacto. Y entonces hablaremos primero sobre los equipos que se utilizan para para la separación electrostática por contacto. Este tipo de equipos están diseñados para favorecer el contacto entre las partículas en el área de alimentación, para posteriormente ser enviadas al área de separación. En esta área inicial, la temperatura se incrementa hasta 120 grados centígrados para favorecer la ionización. Luego de esto son enviadas al área de separación, donde se van a encontrar con unas barras verticales giratorias que funcionarán o actuarán como electrodos que generarán el campo magnético para la separación de estas partículas. Con la implementación de estos equipos, pues estos pueden recuperar hasta más del 90% de los minerales de alta ley y tienen una capacidad de procesar hasta 25 toneladas por hora. Luego en los equipos de bombardeo iónico, pues estos consisten en un tambor que se encuentra conectado a tierra a una velocidad de 150 y 300 revoluciones por minuto. Este tambor en su interior contiene un alambre que sirve como electrodo de ionización que producirá una descarga de corona. Pero para que esta descarga de corona pueda producirse se necesita un voltaje de entre 24 y 26 kilovoltios, que posteriormente esto pues generará el campo magnético con que serán separadas las partículas. Y por último tenemos a los equipos por inducción conductiva. Estos equipos poseen un electrodo sólido en forma ovalada que se encuentra sobre la placa por donde pasará el material.
Esta placa está conectada a tierra para favorecer la despolarización de las partículas y que éstas puedan ser atraídas, de las partículas no conductoras, para que éstas puedan ser atraídas por el electrodo que se encuentra cargado de signo opuesto. De esta manera se podrá hacer la separación electrostática con estos equipos de separación inductiva.